Capítulo 19. Si se les pidiera que describieran a Touhou, Koneko y Gasper Bloody, aquellos que solo los conocían de vista probablemente usarían las palabras absolutamente adorables, aquellos que tuvieron el privilegio de interactuar con ellos en cualquier capacidad probablemente habrían agregado completamente taciturno y la trampa también está bien. Aquellos que los conocían bien probablemente los compararían con un gato cauteloso y un ratón tímido, aunque esto generalmente solo se hizo evidente cuando Rook consideró oportuno molestar al obispo Dampire travestido. De hecho, con la excepción de Lisey recientemente reclutado, Koneko fue probablemente uno de los pocos miembros de la nobleza Gremori con los que Gasper se sintió cómodo durante largos períodos de tiempo, aparte de la propia Rías. Si bien Kiba le había mostrado al chico más joven nada más que amabilidad, realmente no tenían mucho en común, y cuanto menos dijeran sobre lo desconcertante, que aquello podría ser mejor. No, en serio, Rías había aprendido desde el principio que dejar a Gasper solo en una habitación con aquello era una comedia de errores que nunca debería repetirse, sin importar cuánto le asegurara su reina que se controlaría. Di lo que quieras sobre las burlas de Koneko como un gatito hacia el niño, había algo en Hikikomori Dampire Trap que sacó a relucir todas sus tendencias de reina, digamos, bratez a la superficie. Fue solo después de la única vez que Akeno lo cuidó que Gasper comenzó a esconderse dentro de cajas de cartón, aunque es cierto que un juego de espionaje táctico podría haber tenido algo que ver con eso, algo sobre encontrar la paz interior o lo que sea. En cualquier caso, siempre que no se sintiera particularmente juguetona, Koneko era típicamente la mejor opción para hacerle compañía de Gasper ahora que el sello de su habitación había sido liberado. Y la verdad sea dicha, la torre preferiría sentarse con el tímido obispo comiendo dulces y jugando videojuegos que verse obligado a quedarse mirando a los líderes de las 4 facciones discutir sobre política. No se equivoquen, ella esperaba el mejor resultado posible, y por lo que Shirou y Zenobia afirmaron, Azazel compartía el deseo de paz de Sir Zetch, por lo que el único punto de conflicto real era si el cielo podía o no dejar de lado sus agravios para acordar un tratado adecuado. En lugar de esta guerra fría en curso, pero como decía el viejo refrán, si esperabas la paz, prepárate para la guerra. Yo, estoy preocupado, tartamudeó Gasper, con los hombros temblando mientras continuaba jugando con los juegos de PSP que Issei le había prestado, rompiendo los récords de Perverted Pawn por un amplio margen. Espero que todos estén bien. ¿Qué pasa si la cumbre se vuelve caótica? ¿Y estalla otra guerra? Se inquietó, tirando una bolsa de papel sobre su cabeza. No puedo soportar pensar en eso. Cálmate. Koneko animó a Dampire hiperventilando entre bocados de dulces, más que acostumbrada a las payasadas del tímido Bishop a estas alturas. Sin embargo, antes de que pudiera tranquilizarlo, sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Las protecciones sobre el salón del club de investigación oculta la habían alertado de varias presencias desconocidas que se teletransportaban a las instalaciones. Para empeorar las cosas, aparentemente habían hecho algo para evitar que las protecciones alertaran a Rías, ya que su rey normalmente se habría teletransportado justo en el momento en que se activaron. Ella era simplemente así de protectora. ¿Koneko-chan? Gasper gimió, habiendo sentido igualmente que las protecciones se disparaban. El tímido obispo quitó su bolsa de papel para mirar a la Rogue mientras se ponía de pie. No te muevas, Guía-kun. Instó mientras daba un paso adelante, colocándose entre Gasper y la puerta de la habitación, que sabía con certeza que Rías había colocado un sello protector, con los puños apretados y lista para enfrentarse a quien lograra superar las medidas protectoras de su rey. En retrospectiva, realmente debería haber esperado que simplemente volaran la puerta de sus bisagras. Después de todo, a diferencia del sello de Sir Zetch que había sellado toda la habitación de Gasper, el de Rías solo estaba diseñado para evitar que la puerta se abriera sin su permiso. ¿Humanos? Se preguntó Rook en voz alta, entrecerrando los ojos ante las mujeres encapuchadas que flotaban en la habitación, sus rasgos, a excepción de la parte inferior de la cara, y por alguna razón sus pechos, ocultos por sus pesadas túnicas negras. De hecho, somos humanos. La aparente líder de las mujeres con túnicas confesó, su tono insoportablemente presumido para alguien que invadió deliberadamente el territorio de un miembro de los 72 pilares, pero somos algo diferentes en el sentido de que usamos magia reconstruyendo la estructura de Devil Magic. Magos, y gruñó Koneko, apretando los puños cuando la mujer confirmó su sospecha.
Si bien no eran tan peligrosas como lo había sido Cocabiel, un mago habilidoso se consideraba al menos a la par con los demonios de nivel medio y, a juzgar por la facilidad con la que habían pasado por alto las protecciones de Rías, estaba claro que estas mujeres sabían lo que eran haciendo. Veo que estás al tanto de nosotros. La aparente líder del grupo señaló con aire de suficiencia mientras sus compañeros levitaban por la habitación, rodeando a la pareja. En ese caso, estoy seguro de que saben que les conviene hacer lo que se les dice y darnos el vampire. Koneko frunció el ceño, manteniendo su rostro neutral mientras trataba de evitar mirar la caja de cartón que contenía la forma encogida de Gasper detrás de ella. ¿Qué vampire? No trates de hacerte el tonto. La mujer se burló incluso cuando sus camaradas comenzaron a cantar, sellos mágicos aparecieron en el aire ante ellos. Ya hemos confirmado que él está aquí. Koneko no se molestó en esperar a que la mujer terminara. Con una ráfaga de velocidad que las mujeres claramente no esperaban, arremetió con el pie y la mesa se estrelló contra el estómago de la mujer, sorprendiendo a sus compañeros el tiempo suficiente para agarrar la caja de Gasper y huir hacia ella, logrando apenas escapar. Limpia la habitación antes de que sea destruida por su magia. ¿Qué está pasando? Gasper gimió, sacando la cabeza de la caja mientras Koneko la llevaba por el pasillo. Sus rasgos palidecieron cuando miró por una ventana cercana, solo para ver una horda de mujeres con túnicas idénticas asomándose por encima. No hay ningún lugar para que corras, gritó una voz burlona. Los ojos de Koneko se agrandaron cuando más mujeres con túnicas se teletransportaron al pasillo, obligándola a cambiar de táctica, arrojando la caja de Gasper sobre la barandilla antes de saltar por las escaleras. La acción sorprendió a los magos. Tanto como lo hizo con el obispo, el tiempo suficiente para que ella lo atrapara y escapara hacia su antigua habitación, cerrando la puerta de golpe justo cuando una serie de explosiones mágicas impactaron contra el sello de Sircex. Deberíamos poder detenerlos por ahora, reflexionó, más para el beneficio de Gasper que para cualquier otra cosa, ya que sabía con certeza que el sello no duraría para siempre ahora que Rías lo había liberado. Aún así, aunque la mayor parte de su poder se había disipado en los días posteriores al lanzamiento de Gasper, todavía estaba alimentado por el Lucifer actual, por lo que se necesitarían más que unos pocos magos de rango medio para hacer mella. No te preocupes, Buchou y los demás ciertamente. Koneko. Gasper gimió, mirando con horror cómo su amigo recibió un disparo en la espalda. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror cuando una figura con túnica se materializó de la nada. Aparentemente había estado al acecho dentro de la habitación todo este tiempo. No. Sabía que esperarte aquí resultaría fructífero, ronroneó la maga burlonamente, mientras se cernía sobre el tembloroso obispo. Ahora bien, es hora de recoger lo que vinimos a buscar. Sala de reuniones de la Academia Kuo. Shirou nunca había sido particularmente bueno hablando de sí mismo, aunque esto se debía a que estaba roto, como dijo Rin con tanta delicadeza, o simplemente porque no veía el punto cuando había cosas más importantes que podía estar haciendo con su tiempo que nunca había sido capaz de decir. Afortunadamente, explicar cómo llegó a este mundo no requirió una evaluación mental profunda, por lo que todo lo que realmente tuvo que hacer fue contar la historia condensada de las guerras del Santo Grial, lo poco que pudo reconstruir gracias a Rin, Saber, Kotomine e Yasbiel, además de algunos recuerdos complementarios de sus yo alternativos. Afortunadamente, ninguno de los asistentes habló o lo interrumpió durante su explicación, probablemente esperando a que terminara para poder pedirle que explicara cualquier tema pendiente, aunque de vez en cuando juraba que escuchaba algún que otro grito ahogado de sus compañeros de clase. Y, sorprendentemente, Gabriel, particularmente cada vez que describía algunas de las heridas que había recibido en el transcurso de la guerra del Grial. Lo último que recuerdo antes de despertarme en el hospital fue arrojarme sobre Gilgamesh. Terminó por fin, haciendo una leve mueca por su garganta seca. Azazel me acogió poco después de eso y. Bueno, ya escuchaste el informe de Sona Kaichou. De hecho, lo hicimos. Azazel reflexionó, el único líder de facción que aparentemente no parecía afectado por la revelación de Shirou, aunque Shirou podía decir por experiencia con Kiritsugu que el hombre estaba tan inquieto por lo que había escuchado como Sircex y Michael, cuyas características habían abarcado una gama de emociones. En el transcurso de su historia, de intrigado a sorprendido, enojado e incluso compadecido en el transcurso de su historia.
En cuanto a las mujeres presentes, Gabriel fue claramente la más afectada por su revelación, la serafín femenina de pie con las manos cubriendo su boca, sus ojos brillando con lágrimas descalzas mientras lo miraba con tristeza, un marcado contraste con su autoproclamado rival. Serafalle, quien, aunque de ninguna manera menos conmocionado, parecía más furioso que nada después de escuchar cuán casualmente Gilgamesh había matado a Iliasbiel. En cuanto a los asistentes más jóvenes, Rías y Sona lo miraban boquiabiertos con horrorizada incredulidad. En cualquier otro momento, la vista de la normalmente imperturbable heredera de Sipri boquiabierta como un pez podría haber provocado una risita de la parte más arquera de su mente, pero el efecto fue bastante arruinado por la forma temblorosa de Asia Argento, el lloroso. Observó a Bishop imitando la postura de Gabriel, aunque carecía de la fortaleza mental para evitar que las lágrimas le cayeran por las mejillas. Entre los hombres, Issei se veía decididamente pálido, mirando boquiabierto al pelirrojo como si lo viera por primera vez, un sentimiento aparentemente compartido por Valí, aunque a diferencia de su rival, el emperador dragón blanco parecía más impresionado que cualquier otra cosa. Curiosamente, las reacciones más sorprendentes pertenecieron a Kiba, Graifia y Akeno, el caballero Gremori de pie solemnemente, con una mirada de comprensión y respeto en su rostro, lo cual era comprensible teniendo en cuenta sus propios antecedentes. Si bien la expresión severa de Graifia no había cambiado tanto, la experiencia de Shirou con saber le permitió notar cómo sus ojos se habían suavizado, casi imperceptiblemente, alrededor de los bordes, la hostilidad apenas contenida en su mirada reemplazada por lo que parecía ser un destello de respeto. Ofreciéndole al fakir el más breve de los asentimientos cuando sus ojos se encontraron. Y en cuanto a Akeno, por alguna razón, la reina de Rías parecía extrañamente sonrojada, con una mano sobre su corazón, lo que solo sirvió para llamar la atención sobre su busto mientras miraba al fakir con una expresión que era a la vez preocupante y griega. Extrañamente emocionante. Tengo que decir Shirou, dijo Azazel, afortunadamente distrayendo al pelirrojo de sus pensamientos. Siempre supe que tenías una gran historia que contar, pero maldita sea. Realmente no haces las cosas por grados, ¿verdad? Me han dicho eso. Shirou admitió con un encogimiento de hombros casual, después de haber escuchado honestamente peores descripciones de su situación por parte de otros, antes de regresar a la habitación. ¿Hay algo que te gustaría que explicara? Elabo, ¿cómo diablos estás tan tranquilo? Issei exclamó, el emperador dragón rojo miró boquiabierto al fakir pelirrojo con incredulidad después de todo lo que pasaste. ¿Cómo diablos estás tan cuerdo? Issei-kun. Kiba siseó, colocando una mano sobre el hombro de su amigo en un intento de calmarlo. Lo siento, Emilia-kun, pero tienes que admitir que tu historia es un poco gráfica, por decirlo menos. Nada gráfico. Issei exclamó. Es como si hubiera golpeado todas las banderas de la muerte en la ruta del final malo de un género Buchieroge diseñado por esos imbéciles de FromSoft. No iría tan lejos. Azazel se rió entre dientes, aunque no pudo evitar estremecerse ante la analogía, siendo uno de los principales patrocinadores de dicha compañía, entre muchas otras. Oye, ¿cómo crees que consiguió todos sus juegos antes que nadie? Aunque lo admitiré, tengo que estar de acuerdo con el emperador del dragón rojo, ¿cómo diablos no estás en un manicomio en este momento? Desde el momento en que decidí convertirme en Magus, supe que no sería fácil. Shirou admitió encogiéndose de hombros. Kiritsugu siempre me dijo que ser un mago era caminar con la muerte. Si bien es cierto que nunca entendí realmente lo que quería decir hasta la guerra del Grial, hace mucho tiempo que me acostumbré a ese concepto. Sonrió despreocupadamente. Además, si sigo preocupándome por cómo podría morir, alguien más podría haber muerto en mi lugar. Un sollozo ahogado fue toda la advertencia que recibió el farsante antes de que de repente lo envolvieran en un abrazo tan fuerte que si no fuera por los suaves montículos que presionaban contra su rostro, probablemente habría sido aplastado, aunque su alivio pronto se convirtió en pánico cuando se dio cuenta. Se volvió dolorosamente claro que los montículos también le impedían respirar. Señora Gabriel. Zenobia, Asia e Irina gritaron en estado de shock, viéndose escandalizadas por las acciones de Avens Diva, mientras que Akeno parecía más decepcionada por haber perdido la oportunidad de hacerlo ella misma. Pobrecito, lloró el serafín, apretando al atónito fakir contra su considerable pecho, mirándolo con una mirada de sincera preocupación de que si Shirou no estuviera luchando por respirar en ese momento, lo habría dejado sin aliento. Sufrió tanto, hermana, por favor, contrólate.
Michael suspiró, aunque había un toque de cariño en su tono mientras miraba a la serafín femenina. Si bien tu compasión por su situación es admirable, no creo que Emilia Shirou desee asfixiarse. Bastardo con suerte, Azazel e Issei se quejaron en tándem cuando Gabriel rápidamente liberó a una jadeante Shirou de su valle celestial. La atmósfera tensa de la habitación se hizo añicos en un instante cuando fueron reprendidos aburridamente, Michael frunciendo el ceño deliberadamente a Azazel mientras Asia y Ries hacían pucheros. Pellizcó las mejillas de Issei. En cuanto a tu pregunta anterior, Shirou-kun. Michael continuó una vez que Gabriel volvió a ocupar su lugar a su lado. Solo para que quede claro, este santo grial por el que tú y los otros maestros pelearon no era, en realidad, el verdadero sangraal que contenía la sangre de Cristo. Por lo que entendí, solo comenzaron a llamarlo así cuando la iglesia se involucró. Shirou relató, sonrojándose levemente por su reciente encuentro. Antes de eso, todavía se conocía como el ritual Eavensfell, fue solo después del segundo intento que comenzaron a llamarlo Guerra del Santo Grial, aunque por lo que entendí, la iglesia ya había discernido no era una reliquia divina de la Tercera Guerra, pero no podía permitirse el lujo de dejar que el ritual se ejecutara sin control en ese momento. Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual, Michael? Azazel bromeó, ganándose un puchero significativo del serafín. Aunque supongo que realmente no estamos en ninguna posición para hablar, considerando que todavía tenemos problemas para rastrear nuestro propio sangraal desde que Galaad falleció. Sir Galaad fue el último portador conocido del Sephiroth Graal. Michael explicó ante la expresión confundida de Shirou. De hecho, al igual que Arthur fue el primer portador del Boosted Gear, la mayoría de los caballeros de la mesa redonda fueron elegidos por padre para ser los primeros portadores de Sacred Gear. Aunque solo Arthur y Galaad fueron considerados lo suficientemente dignos para que se les confiara un Longidus. Azazel reflexionó, riéndose de las miradas de sorpresa en los rostros de la nobleza Gremori, quienes claramente no estaban al tanto de los predecesores de Issei. Bueno, si no hay otras preguntas, creo que podemos seguir adelante. Emilia. Balí interrumpió, ganándose el ceño fruncido de Azazel que él ignoró deliberadamente, sus ojos azules se clavaron en el ocre del farsante con una intensidad que le recordaba demasiado a Lancer. Dijiste que luchaste contra estos sirvientes, ¿verdad? Ante el asentimiento de Shirou, sonrió. ¿Son fuertes? Sí. Shirou respondió sin dudarlo, ignorando el gemido de exasperación de Azazel, habiendo esperado tal pregunta del emperador del dragón blanco desde que reveló su pasado. Incluso el espíritu heroico más débil supera con creces a una persona normal. Apuesto a que hay algunos por ahí que incluso podría darle una oportunidad a Sir Zetsan por su dinero. Ahora Shirou, no hay necesidad de exagerar por el bien de Balí. Azazel se rió entre dientes, solo para que la sonrisa en su rostro se desvaneciera, reemplazada por cautela cuando Shirou extendió su mano. Los dignatarios reunidos se tambalearon por la sed de sangre que irradiaba la ominosa lanza carmesí que creó. Este es Gaebolg. Shirou explicó, sin dejar de mirar a Balí. Era el arma utilizada por el Lancer al que me enfrenté durante la guerra del Grial. Kuchulain, el sabueso de Ulster. Ignoró los jadeos de reconocimiento de varios miembros del grupo, aunque podía entender sus razones para hacerlo. Después de todo, no es tan frecuente que uno se encuentre con el arma de un héroe legendario, y aunque no era tan famoso fuera de su Irlanda natal, Kuchulain era para los celtas lo que Heracles era para los griegos. Es un fantasma noble raro cuya categoría cambia dependiendo de cómo lo use el portador. Continuó después de que se calmaron. Normalmente se usa como un arma antiejército diseñada para derribar a numerosos enemigos con un solo lanzamiento, pero su habilidad más devastadora es cuando se usa para derribar un solo objetivo. ¿Qué diablos podría ser más poderoso que acabar con un ejército? Issei le exigió a Kiba, quien simplemente instó al peón a guardar silencio, aunque en verdad se encontró de acuerdo con él. Si la lanza poseía una habilidad tan poderosa, ¿por qué Lancers molestaría en limitarla a un solo enemigo? ¿Había estado preocupándose por los daños colaterales? Como la mayoría de noble fantasmas, su efecto solo se activa cuando se pronuncia su nombre con la intención de usarlo. Shirou continuó con calma. En el momento en que se activa la lanza, invierte la naturaleza de la causalidad, esencialmente haciendo que el corazón del objetivo sea perforado antes de que la lanza haya sido lanzada. Eso, más que su forma anti-army, era el verdadero terror que era Gaebolg. Si bien el ataque anti-army podía defenderse, como lo demostró Archer a un costo, era casi imposible desviar un ataque contra el destino mismo.
De hecho, el acto de empujar la lanza fue simplemente una formalidad. En el momento en que Lancer pronunció el nombre verdadero de su arma, el corazón de su oponente ya había sido atravesado. Mirando hacia atrás ahora, finalmente pudo entender por qué el sabueso de Ulster se había enfurecido tanto porque Saber había sobrevivido a su ataque mortal, así como porque Kotomina le había ordenado al Servant que huyera si alguien sobrevivió. Incluso Berserker, a pesar de todo su poder loco, no podría haber esquivado la lanza de la muerte con púas empaladoras sin perder algunas vidas antes de que la mano de Dios inutilizara la lanza. ¿Y quieres escuchar la mejor parte?, preguntó Shirou, incapaz de evitar la sonrisa que adornaba sus rasgos mientras miraba fijamente a Bali. A pesar de todo su poder, Gaeboli no es el fantasma noble más poderoso que he visto, ni es el más letal. Descartó la lanza encogiéndose de hombros al final del día, es solo un rango B. B, rango. Issei tartamudeó, el peón pervertido mirando boquiabierto al Faker con incredulidad, un sentimiento compartido por la mayor parte de la sala, aunque los adultos lo ocultaron bien. Tienes un arma que esencialmente te permite piratear la realidad y es solo un rango B. Técnicamente, el que tengo es un rango inferior, debido a las imperfecciones de mi hechicería. Shirou admitió encogiéndose de hombros, desconcertando aún más a Issei con su indiferencia. Lo importante no es el rango del arma, sino el poder detrás de su leyenda. Para poner las cosas en perspectiva, tanto Durandal como Caliburn están clasificados como fantasmas nobles de rango A, pero incluso con todo su poder, lo máximo que sus portadores podrían esperar sería la destrucción mutua asegurada si Lancer activa su lanza. ¿Qué pasa con Excalibur?, Kiba preguntó de repente, solo para sonrojarse cuando Shirou se volvió hacia él. Ah, lo siento, es solo, considerando lo apasionado que eres, tengo que confesar que tengo curiosidad por ver cómo se compara. Yuto, murmuró Rías, mirando a su caballero con preocupación, sabiendo muy bien que, si bien había enterrado a la mayoría de sus demonios junto con Valper Galilei, las heridas que el proyecto Espada Sagrada dejó en su corazón habían comenzado a sanar recientemente. Debo confesar, comparto la curiosidad del joven Isia, lo siento, Kiba Yuto. Michael admitió, dirigiendo una sonrisa amable hacia el caballero Gremory. Padre siempre habló muy bien de la espada, me gustaría saber cómo se compara con las forjadas a partir de los restos de Caliburn. No hay palabras para describir esa espada. Shirou admitió con una reverencia solemne que sorprendió al grupo, considerando cuán apasionadamente había negado la obra maestra de Valper Galilei. Incluso pensar en compararla con cualquier otra espada es imposible, nunca habrá otra espada que la iguale. Y aquí pensé que las elecciones de batalla de Bali eran incómodas. Azazel se burló, ganándose una mirada penetrante del emperador dragón blanco que ignoró con la facilidad de una larga práctica. Entonces, ¿qué es la clase S? Si estamos contando solo la espada en sí, se clasifica como un noble fantasma antifortaleza de rango A+. Shirou admitió solemnemente, ignorando a Issei cuando comenzó a echar espuma por la boca. Sin embargo, dado que su poder total está sellado por las restricciones de la mesa redonda, su verdadero estado sería X-Rank, al igual que su funda. Espera, ¿la vaina cuenta como un fantasma noble separado? Irina se preguntó, el exorcista protestante inclinó la cabeza mientras parpadeaba confundida. Técnicamente no contarían como uno. Normalmente lo harían, pero la leyenda de un Servant también puede afectar sus fantasmas nobles. Shirou admitió encogiéndose de hombros. ¿Has oído hablar de cómo Morgan Le Fay robó la vaina de Excalibur, verdad? Bueno, esa es parte de la razón por la que cuenta como un fantasma noble separado. Recuerdo. Kiba reconoció con un gesto de comprensión. Ella robó la vaina porque sin ella, Arthur era vulnerable, supongo que tenía algún tipo de hechizo protector. Digamos que hubo una razón por la que Merlin reprendió a Arthur por preferir la espada a la vaina. Azazel bromeó con una sonrisa. ¿En serio, crees que la espada era una mierda? Esa vaina tenía que ser la cosa más rota de todos los tiempos. No importaba lo que le arrojaras a Arthur, siempre y cuando tuviera la vaina a su lado, nada podía tocarlo. Entonces, para responder a tu pregunta, Bali. Sí, los sirvientes son fuertes. Shirou terminó, volviéndose hacia el adolescente de cabello plateado solemnemente. Son leyendas hechas carne, aquellos cuyos nombres fueron grabados en el trono de los héroes para siempre, aquellos cuyas acciones, para bien o para mal, sacudieron al mundo y dejaron sus huellas. Marca en el tiempo mismo. ¿Algo más que quieras aclarar? Solo uno. Bali admitió con una sonrisa tan salvaje que Shirou no pudo evitar patearse a sí mismo por su pequeña diatriba.
Después de todo, dado lo similar que era el adolescente a Lancer, ¿realmente debería haber esperado exaltar las habilidades de los Servants para calmarlo? ¿Puedes convocarlos? No, y comenzó Shirou, solo para hacer una pausa, frunciendo el ceño mientras pensaba en su respuesta. Si bien nunca había convocado a saber él mismo, Lancer activó sin saberlo el círculo de invocación que Kiritsugu dejó en su cobertizo cuando derramó la sangre del Faker. Había innumerables semillas Shirou alternativos que habían aprendido a realizar el ritual tanto antes como después de sus respectivos guerras del Grial. De hecho, el único factor recurrente de cualquiera de estas guerras del Grial alternativas fue que, independientemente de su clase, su sirviente siempre sería Arturia Pendragon, al igual que el de Rim siempre sería un arquero, incluso si no fuera el contraguardián Emilia. En realidad, no lo sé. Admitió largamente. Sé cómo realizar el ritual, claro, pero dadas las diferencias entre este mundo y el mío, no se sabe si el trono de los héroes existe aquí. Algo que investigar, seguro. Azazel reflexionó, agitando una mano con desdén. Por ahora, creo que es hora de que nos alejemos del tema del conflicto y lleguemos al quid de esta reunión, es decir, firmar el tratado de paz. De hecho, a pesar de lo interesante que ha sido esta historia, creo que todos nos hemos llenado de conflictos en el futuro previsible. Michael estuvo de acuerdo, ya sea ignorando o ignorando cortésmente la burla burlona de Bali. ¿Deberíamos comenzar con la discusión de los términos? Personalmente, no quiero nada. Confesó Azazel, levantando ambas manos mientras las expresiones dudosas se dirigían hacia él por parte de prácticamente todos. Él sonrió ante las miradas de asombro de los adolescentes reunidos. No se vean tan sorprendidos, niños. Toda la acción parece estar sucediendo a su alrededor, les guste o no, y si esta paz llega, es posible que tenga algunos nuevos compañeros de clase. La línea, por lo que solo tendría sentido asegurarse de que no surjan malentendidos. Secundo la moción, aunque me temo que es poco probable que estemos entre los que se agregarán a la lista de estudiantes. Michael estuvo de acuerdo, su sonrisa llevaba un toque de tristeza ante el recordatorio de la difícil situación de los angelinos. Sin embargo, estaríamos más que dispuestos a proporcionar un equipo de seguridad y personal. Mientras se reanuda la discusión, creo que estuvo bastante bien, señaló Shirou con un suspiro cuando los adultos comenzaron a discutir los términos del tratado. Grayfia se adelantó con la caja de golosinas y una tetera humeante que aparentemente había convocado de la nada. Suerte que podamos terminar esto antes de que cierren las tiendas, había un especial en carne de res y necesito algo para el almuerzo de mañana. Apoyando su espalda contra la pared, el farsante hizo todo lo posible por ignorar las miradas que estaba recibiendo de sus compañeros. No era que no estuviera acostumbrado a que lo compadecieran, sino que se había acostumbrado a que la gente lo mirara de esa manera cada vez que se enteraban del fuego de Fuyuki o de la muerte de Kiritsugu. Ni siquiera era la mirada perturbada en sus ojos por lo arrogante que era acerca de sus experiencias, habiendo recibido más que una buena cantidad de miradas extrañas a lo largo de los años. Él simplemente no vio el punto de todo esto. Sí, lo que le pasó fue monstruoso, inhumano, nunca lo negaría. Pero él todavía estaba vivo, a pesar de todo lo que la vida, el mundo y todos los males del mundo le habían arrojado. Emilia Shirou no solo había sobrevivido, sino que también había ayudado a otros a sobrevivir, incluso si había tenido que dejar de lado sus ideales para entonces. Excepto que no lo había hecho, no realmente de todos modos. Si bien hubo innumerables Emilia Shirou que se mantuvieron firmes en sus ideales incluso en la muerte, o los rechazaron rotundamente hasta el punto de convertirse en un verdugo sin corazón en lugar de un héroe de la justicia, a Shirou le gustaba pensar que había llegado a un punto medio. Tierra desde que estuvo bajo el ala de Azazel. Nunca dejaría de intentar salvar a la gente. Era físicamente imposible para Emilia Shirou hacer algo menos que tratar de salvar a la gente. Sin embargo, al menos podía reconocer ahora lo que su yo más joven e ignorante se había negado a considerar. No todos podían salvarse. Pero en lugar de suicidarse preocupándose por eso, Shirou se dedicaría a salvar a todos los que pudiera, una vida a la vez, y la mejor manera de comenzar con ese objetivo era asegurar que el tratado de paz entre las tres facciones fuera un éxito. Después de todo, aunque no tenía intención de ignorar la cantidad de demonios, ángeles o caídos que habían perdido la vida como resultado de la disputa, aún palidecían en comparación con la cantidad de humanos muertos. Y eso fue solo las facciones abrahámicas. Había innumerables otros panteones por ahí, y cada vez que decidían enfrentarse, la humanidad siempre pagaba el precio con sangre.
El tratado de Quo sería el primer paso para garantizar que esa pérdida de vidas sin sentido se mantuviera al mínimo, ya que no era lo suficientemente tonto como para creer que evitaría todo el derramamiento de sangre de la noche a la mañana. Las cosas deberían terminar pronto. Zenobia opinó. La ex exorcista se paró a su lado, su rostro era una máscara de calma que escondía sus verdaderas emociones. Debo confesar que esto ha ido mejor de lo que podría haber soñado. Ciertamente fue bueno de parte de Michael permitir que Asia rezara de nuevo. Shirou estuvo de acuerdo, asintiendo hacia el obispo Gremory, que actualmente estaba haciendo precisamente eso, con la cabeza inclinada mientras se arrodillaba en oración junto a Irina. La expareja de Zenobia decidió extender una rama de olivo como señal de apoyo. ¿Por qué no te unes a ellos? Quería ver cómo estabas. Respondió Zenobia, solo para desviar su mirada incómodamente ante la mirada ocre de Shirou. Irina y yo, nos separamos en malos términos. Confesó. Se dijeron cosas que, me cuesta olvidar, a pesar de entender sus razones para decirlas. Sonrió tranquilizadora ante el ceño fruncido de la pelirroja. No te preocupes, ya la he perdonado, simplemente nos llevará un tiempo cerrar esa brecha, pero gracias al tratado, no creo que eso sea un problema. Suficientemente cierto. Shirou concedió con una sonrisa de alivio, ya que desde que se unió a Grigori estaba claro que el portador de Durandal se había arrepentido de cómo habían resultado las cosas entre ellos dos. Ahora tenían la oportunidad de hacer las paces, siempre que uno de ellos fuera lo suficientemente valiente como para dar el primer paso. No la hagas esperar demasiado, ya sabes lo fácil que se distrae. Verdadero. Zenobia se burló, sonriendo cariñosamente al exorcista de la trenza, quien, como si sintiera su mirada, se giró para parpadear hacia su expareja confundida, antes de ofrecer una sonrisa tímida, casi vacilante. Shirou, solo quería decir, ¿estás bien? ¿Qué? Shirou parpadeó, el fakir miró confundido el repentino cambio de tono de Zenobia, preguntándose cuándo diablos había convocado a Durandal, solo para ponerse rígido cuando vio los sutiles cambios en la habitación, sobre todo el escalofriante silencio y el hecho de que los dignatarios estaban mirando a su alrededor con cautela. ¿Qué pasó? Oye, bienvenido de nuevo a la fiesta, Shirou. Azazel saludó con caballerosidad desde su silla, su aire casual y relajado contrastaba con la nitidez de sus ojos mientras observaba su entorno, como un depredador rodeado por todos lados, esperando el primer ataque. Parece que tenemos algunos aguafiestas.